Hola, muy buenas, bienvenidos al curso gratuito de los fundamentos de la programación, hoy dedicado a funciones. Esta es la clase número 5 con Claudio Morales. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, bienvenidos al curso gratuito de Fundamentos de la Programación. Es un placer estar aquí compartiendo este espacio con todos ustedes y pues vamos a empezar un poquito con el curso. De nuevo, pues me presento. Me llamo Claudio Morales. Eh, Me pueden encontrar en el correo de claudio arroba comunidad de PHP. Pues soy líder o integrante o la persona muy activa en la comunidad de PHP en México y pues en donde quieran. Y mi Twitter es @pronuer, ahí ustedes me pueden encontrar casi todo el tiempo. Si no me encuentran es porque estoy durmiendo, pero ahí me pueden encontrar con dudas, preguntas, ya saben, lo que no se pueda resolver a lo mejor en esta clase lo podemos resolver vía Twitter. Y pues bueno, el tema de que me toca a mí dar con ustedes es subprogramación, está en el temario como subprogramación o funciones, que es algo muy interesante para poder empezar a trabajar y que es algo esencial dentro de la programación. Eh, Obviamente ya estuvimos viendo que vieron variables, que vieron algoritmos y que vieron algunas otras temas de la programación. Y bueno, yo encontré esta definición que dice, un subprograma es un grupo o bloque de instrucciones que ejecutan una determinada tarea en un programa al que le damos un nombre. Esto suena bien bonito y bien padre. Y con esto terminamos el curso. No, no es cierto. Broma. Esto es una definición muy estándar, muy dictada a las reglas, pero pues en la práctica no nos ayuda mucho saber qué es un grupo de bloque, un grupo o un bloque de instrucciones y pues no sabemos cómo para qué o cómo. Entonces, lo más importante es empezar a ver con ejemplos qué es lo que estamos hablando con un subprograma. Este es un programa muy básico en base a lo que han ustedes estado viendo en sus anteriores clases, que no dudo que ya todos puedan reconocer, donde en la línea uno estoy indicando que es una declaración de una variable que se llama alto y que le estoy asignando el valor de número 29. A la segunda línea, una variable con el nombre de ancho que tiene el 45 y una tercera variable que se llama área, en la cual aquí yo voy a hacer una operación, la cual es la multiplicación de alto por ancho. En la línea número 4 vamos a ejecutar una instrucción que se llama alert y le vamos a mandar el valor de área. En pantalla esto ya lo han visto ustedes y lo que muestra es una alerta que dice que el valor es 1305 o 1305. Esto es un simple programa básico, el cual está diseñado para poder calcular el área, pero aquí empezamos a meter algunas situaciones donde yo puedo determinar que no quiero que se calcule solamente una área. Quiero que se calculen tres áreas en un programa. Entonces, posiblemente ustedes definan o hagan un algoritmo que lo que necesitan es calcular el área uno, calcular el área número 2, calcular el área número 3. Y es lo que estamos haciendo. En la uno a la 3, a la 4 calculamos una área. De la 5 a la 8 calculamos otra área. Y de la línea 9 a la 12 estamos calculando la tercera área. Y son operaciones válidas, son operaciones que funcionan, son operaciones que se están realizando en JavaScript. Obviamente esto empieza a tener algunos problemas y empezamos a ver que se puede optimizar. Y esto es mucho de lo que, del por qué empieza el tema de las funciones. Porque uno empieza a ver cómo puedes mejorar lo que tú ya tienes escrito. Entonces, una de las primeras intenciones que yo vi es de que, ¿para qué estar utilizando a lo mejor eh, tres grupos de variables? En la siguiente lámina les muestro un grupo, una pequeña mejora que se hace a este código. En este código definimos en la línea uno a la 3 las variables y asignamos los primeros valores. En la línea 4 mandamos a imprimir el valor. Y lo que vamos a utilizar es empezar a reutilizar nuestras variables. Es decir, ¿para qué volver a crear una variable o un espacio de memoria eh, para almacenar un dato? Si al final de cuentas son del mismo tipo, tienen la misma finalidad,
están diseñados para hacer lo mismo. Entonces, no hagamos lo que anterior, que es crear y crear y crear nuevas variables. Mejor reutilicemos nuestro código y por lo menos no mejoramos las líneas, pero lo que optimizamos es el uso de las variables. No sé si hasta este momento tengan un poco de dudas por el tema de los tiempos, para que, y Miguel, si me quieres interrumpir con alguna Estoy duda. atento yo al panel de preguntas, Claudio, y de momento Mm, no veo ninguna que tenga que ok, ver exactamente con lo que estás diciendo, ¿vale? perfecto. Yo voy contestando Esto, algunas. perfectísimo. Bueno, pasemos a la siguiente lámina. En esta lámina les explico un poquito gráficamente qué es lo que estamos haciendo. El valor de alto yo lo estoy almacenando como en una caja. Tomen una variable que es una caja donde ustedes almacenan datos para ser utilizados. Entonces, aquí lo que estoy utilizando es que en una sola caja estoy metiendo los valores de alto. En este caso son el 19, el 29, el 15 y el 35. En diferentes momentos está un valor en cada una de las posiciones de esta caja. Entonces, en lugar de tener a lo mejor 9 cajas utilizándose, solamente tengo para mi programa 3 pequeñas cajitas. Entonces, esto nos empieza a dar idea de cómo ir optimizando nuestros códigos y cómo ir realmente mejorando día a día en nuestra programación. Es algo muy importante que ustedes se tienen que grabar en esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estas estructuras? Aquí vemos instrucciones. Más allá de una operación, en el alto, ancho, área y otros temas, pues estamos viendo que son instrucciones. Perdón que volteé a la izquierda, pero es que ágilmente puse el monitor a mi izquierda donde están viéndolo ustedes y para señalarles lo veo de ese lado. Entonces, están aquí los datos que estamos trabajando. Y a esto también se le llama instrucciones o grupos de código. En el grupo número 1, de la línea 1 a la línea 4, está una asignación, una operación y una mostrada a pantalla de la información. Entonces ya son pequeños grupos de código que nosotros podemos ir identificando y que podemos decir, así como optimizamos el uso de las variables, podemos empezar a optimizar nuestro código. Entonces, un tema muy importante es hacerlo más pequeño, más eficiente y que nos pueda rendir mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pensar ahorita? Es en el tema de reutilización. ¿Qué es la reutilización? Según una pequeña definición de la Real Academia de la Wikipedia, dice que reutilizar es la acción de volver a utilizar los bienes, productos o programas y darles otro uso. Es una definición bastante entendible, pero pasemos mejor a la práctica. ¿Qué es reutilizar? Un modelo gráfico de lo que tenemos anteriormente es esta imagen. Aquí tenemos nuestra entrada de información en nuestro pequeño bloque que identificamos, que es asignación de las variables como entrada. Procesamos la información donde nosotros estamos diciendo que el valor de la multiplicación de alto por ancho es el área. Aquí estamos procesando nuestra información y estamos generando una salida. Entonces, si logramos ahora identificar nosotros, vamos a ver que el código anterior tiene 3 procesos que hacen la misma situación, que hacen una entrada, un proceso, una entrada, un proceso y una salida. Una entrada, un proceso y una salida. Entonces, eso funciona, está activo y podemos trabajarlo. Sin embargo, no es a lo mejor lo más óptimo porque empezamos a ver que, ¿por qué repetimos 3 cosas al mismo tiempo? A pesar de que son necesarias, ¿por qué las repetimos? ¿Qué no podemos hacer algo? Y podemos a lo mejor pensar en esto. Podemos pensar que podemos tener estas mismas 3 entradas, pero podemos pensar que tenemos un solo proceso que haga estas operaciones que nosotros necesitamos y que nos dé nuestras 3 salidas. Entonces nosotros empezamos a optimizar y empezamos a mejorar nuestro código. ¿Cómo se hace este tipo de optimización? Que es este procesito que yo hice de tener 3 grupos de bloques a tener solamente un bloque de un código y que me permita recibir 3 tipos de entrada y
dar tres tipos de salida diferente, pues a esto se le llama las funciones o su programación. Para nosotros en JavaScript poder declarar una función, vamos a utilizar el código que está ahorita en sus pantallas. Esta es una nueva sintaxis que ustedes van a aprender para JavaScript. Obviamente hay un sinnúmero de sintaxis para los demás lenguajes de programación, pero la estructura es muy parecida en todos los lenguajes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy utilizando en la palabra reservada function, en este caso en rojo, estoy utilizando la palabra reservada para JavaScript para declarar una función. A continuación, tengo que declarar el nombre de mi función, que obviamente sigue las mismas reglas o nomenclaturas que nosotros tengamos para cada uno de los lenguajes de programación, que regularmente es iniciar con un carácter, no iniciar con números, no admite espacios, no admiten caracteres especiales, que son las reglas que van a ir encontrando en cada uno de los lenguajes, pero que son muy parecidas realmente entre todos los lenguajes. Entonces tengo declarado este que es el nombre de mi función, es el nombre de la acción que yo quiero agrupar, así como vieron que teníamos tres bloquecitos, que ¿qué es lo que hacían? Pues calculaban el área de un rectángulo o de una figura geométrica de 4 lados, que es un rectángulo o un cuadrado, que es área base por altura. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Pues bueno, vamos a empezar con estos pequeños espacios o estos pequeños partes de nuestra función. Entre paréntesis, siempre debe de haber unos paréntesis. ¿Para qué nos van a servir los paréntesis que van a ir a continuación del nombre de nuestra función? Nos van a servir para agrupar todos los parámetros o todos los datos o toda la información que nuestra función va a ocupar. Es decir, si nosotros empezamos a ver que la función que vamos a declarar como área de un rectángulo, ¿qué necesitamos? Y esto lo vimos con los algoritmos. Empiezas a ver qué necesitas. Bueno, para este pequeño bloquecito o esta operación, yo necesito tener mi área, necesito tener mi ancho y mi alto de mi figura. Entonces, nosotros deberíamos de definir en nuestra función que los datos que alguien o el sistema nos debe de enviar son estos dos, un alto y un ancho. A continuación, en diferentes formas de programar se lo van a encontrar. En lo personal, a mí me agrada y yo me acomodo mucho en utilizar las llaves como está en la línea número 2 y en la línea número 6. En la línea número 2 estoy haciendo una apertura de llave y en la línea número 6 una cerradura de llave de un bloque de código. Esto me indica a mí como lenguaje de programación o como un programa que todo lo que esté adentro o esté entre esos dos caracteres es nuestro código que vamos a compactar o que vamos a almacenar en esta pequeña estructura para que lo podamos reutilizar, para que más personas puedan estarlo utilizando. Aquí yo simplemente puse las palabras operaciones y operaciones, lo que nosotros queramos, asignación de variables, multiplicaciones, sumas, alerts, lo que nosotros queramos hacer o lo que nosotros hagamos con nuestro código. Y adicionalmente al final van a encontrar un return con un valor. Esta palabra de return nos sirve para indicar que podemos mandar nuestra salida hacia el usuario, ya sea una salida que se muestre al usuario o que se muestre hacia el sistema. Nosotros vamos a determinar en base a lo que necesitemos de nuestro código qué es lo que queremos que hagamos. Entonces, recapitulando, los elementos para una función en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes de programación es la palabra reservada function más el nombre de nuestra función. La lista de los argumentos encerrada entre paréntesis y separada por comas. Puede o no puede llevar argumentos. Podemos indicar que nuestra función no es necesaria que lleve argumentos o que sí es necesaria que lleve argumentos. Entonces, el lugar donde deben ser colocados debe de ser en el paréntesis. Las operaciones deben de estar encerradas entre las llaves para poderlas identificar.
y es opcional dar un return para regresar un valor o que simplemente la función haga algo y que se quede visible o que muestre algo. Esos son los Muy bien, elementos. Claudio. Mande. Sí, digo, más o menos hemos descrito los elementos que constituyen una función. Si quieres, te hago unas preguntillas que nos están apareciendo, Sí, que yo claro. creo que sería un buen momento, no sé. Vamos a ver, ¿qué son los parámetros? Porque queda un poco en el aire. Preguntan si los podemos entender como variables. Sí, exacto, perdón. Los parámetros van a ser los lugares, y en este caso son las variables, que van a permitirnos almacenar los datos que se van a utilizar dentro de nuestra función. Son el espacio donde van a llegar esos datos. Imagínense precisamente como una mano, que pues nuestras manos son ese espacio para que tengamos información y que ahí la recibamos de alguien más. Entonces, vamos a utilizar esas pequeñas cajas y vamos a designar que mi función, que va a hacer el cálculo de una área, necesita dos cajas donde al recibir los valores que ustedes van a enviarme o que ustedes como sistemas o programadores van a darme para poder dar el valor o la operación interna. El tipo de dato en JavaScript, como lo han visto, no es necesario declararse, por lo tanto tampoco en las funciones es necesario declararlo el tipo de dato que va a recibir. Si ustedes declaran que tienen dos parámetros, esos dos parámetros van a poder recibir sus datos de tipo cadena, entero, decimales. En otros lenguajes, obviamente, van a tener unas reglas diferentes para parámetros. No quieren decir que les van a cambiar las cosas, sino simplemente les van a agregar o les van a quitar algunas pequeñas reglas opcionales o no para que esos parámetros puedan funcionar. Pero sí, pueden ustedes llamar un parámetro es igual a una variable que se utiliza únicamente dentro de nuestra función. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, el alcance de nuestros datos de parámetros. Correcto. Claudio, has utilizado otra palabra que es argumentos y surge la duda sobre si corresponde o no con parámetros. Sí, parámetros o argumentos. Sí, Me debe haber confundido, pero sí son lo mismo. Me exactamente. quise referir a lo mismo. Muy bien. ¿Para qué sirven las llaves? Nos están preguntando también. Las llaves que están en la línea número 2 de nuestro ejemplo que estamos viendo, en la 2 y en la 7, nos van a servir para indicarle a nuestro lenguaje de programación dónde inicia nuestro bloque de código y dónde termina nuestro pequeño bloque de código. Entonces, en la 2 y la 6 le van a indicar a JavaScript que yo tengo instrucciones que están ahí encerradas y que corresponden, obviamente, a la función que yo estoy declarando. Efectivamente, ahí de alguna manera tienes que decirle que esto y esto es el trozo de código de mi función, porque si no es Exactamente. imposible que el lenguaje sepa cuál es el código que tiene que ejecutar cuando se produzca se ejecute esa función, vamos. Exactamente. Oye, Claudio, return, el valor de devolución, ¿es siempre opcional? Es siempre opcional. Sí, tú puedes determinar, aquí va a ser el análisis y el cómo tú estés trabajando con tu bloque de código. Puede que hagas un bloque de código que lo único que quieres es que mande una alerta o que quieres que te regrese un valor porque está haciendo una o varias operaciones. Entonces, tú vas a definir si quieres retornar un valor o no quieres retornar un valor en este caso. Muy bien. Luego, hay alguna persona por aquí que conoce la palabra procedimiento y de repente se pregunta si es justamente lo mismo un procedimiento que una función. No, a nivel, si fuéramos completamente estrictos, no, los procedimientos y las funciones en otros lenguajes son eh, estructuras diferentes y a lo mejor va mucho a que viene de la escuela o lo ha escuchado con C++, C Sharp o lenguajes un poquito que utilizaban más la programación estructurada
y a lo mejor se van a seguir confundiendo porque les estoy metiendo más, pero no necesariamente es lo mismo un procedimiento que una estructura si se van a lenguajes de programación eh, específicos. Yo les Claro, diría que sí, es sí un procedimiento, una función, eh, son lo mismo porque son bloques de códigos, obviamente algunos tienen ciertas estructuras o ciertas reglas, y en algunos otros lenguajes les van a llamar de cierta manera. Eh, sí, sí, se van a lenguajes de programación un poquito más antiguos, van a encontrar los procedimientos, que son muy exacto. parecidos. Yo me acuerdo que los conocí cuando aprendí Pascal y efectivamente ellos distinguían entre procedimiento y función. Y el procedimiento, creo recordar que era aquel que no devuelve un parámetro. La función siempre devolvía parámetros, los procedimientos no. Pero en Sí, cualquier caso, en el mundo de JavaScript y en muchos lenguajes como PHP actuales, solo existe una estructura para hacer un subprograma, que es la función, y tanto procedimiento como función en este caso serían sinónimos, ¿no? exactamente. Sí, entonces Bueno, piensen un poquito más en JavaScript y en los demás lenguajes más modernos y van a ver que, bueno, es una sola función. Pero si trabajan en el COBOL, Pascal, mis respetos. mis condolencias. Oye, Claudio, que por aquí se preguntan o sea, no llegan a entender cómo puede haber una función que no recibe, o que, perdona, que no devuelve un dato. ¿Qué sentido tiene? ¿Podrías dar algún ejemplo? Sí, de hecho es el siguiente ejemplo. Genial. Bueno, tengo algunas preguntas también por aquí. Te digo que no te las paso porque sé que vas a tener nuevos ejemplos y vas a comentar cosillas que nos están ya preguntando, se están adelantando. O sea que vamos a continuar y Sí, luego exacto. y luego nos paramos de nuevo a hacer preguntas. Exacto. Pues miren, de hecho, la siguiente función que estoy declarando, aquí estamos declarando una función en base a lo que nosotros ya teníamos. ¿Cuál era nuestra finalidad de nuestro primer programa que vimos? Pues bueno, nuestro primer programa que vimos era mostrar el área de un rectángulo. Y en este caso, nuestro programa anterior decía que teníamos que mostrar el área de tres diferentes rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a agrupar? Vamos a agrupar el proceso que es hacer el cálculo del área y el mostrar esa área para que solamente podamos utilizarlo. En este caso está aquí la declaración. Vamos a iniciar en la línea 1 con la palabra reservada función y vamos a ponerle el nombre a nuestra función. Muy importante, como lo han visto en las declaraciones de las variables, es importante que declaren sus funciones de acuerdo a la tarea que van a realizar. En este caso, creo que es evidente que nuestra función va a ser mostrar el área. Obviamente pude haberla puesto un poco más larga, pero nos pudimos haber comido el ancho de nuestro monitor. Pero aquí estoy diciendo que lo que quiero hacer es una función que muestre una área. ¿Qué parámetros voy a recibir? Voy a recibir el parámetro número 1, que se llama alto, y el parámetro número 2, que se llama ancho. Estos nombres de variables son las que yo voy a utilizar internamente en mi función para poder hacer lo que yo quiera. Las operaciones o las conversiones o todo lo que yo necesite para ejecutar el objetivo de mi función, que se llama mostrar el área. Y como ya lo recordarán, en la línea número 3 es un código que ya no creo que les parezca desconocido, donde estoy declarando internamente una variable que se llama área y le estoy asignando el valor de la multiplicación de alto por ancho, que son nuestras dos variables que utilizamos como parámetros. En este caso, yo les puedo recordar que podemos declarar variables nuevas, podemos utilizar la que nos llega por nuestros parámetros y podemos empezar a hacer las operaciones necesarias. La instrucción número 4, que recordarán que también ya la han usado, es la instrucción alert, que entre paréntesis ingresamos el valor de área. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro sistema en este momento? Pues lo que va a mostrar
es el área de esa operación o el resultado de esa operación. Y si nuestra función tiene solamente la funcionalidad de mostrar el área, ¿necesitamos regresar algo? No necesitamos en este caso regresar nada. ¿Por qué? Porque la misión se cumplió. Que lo que queríamos es que se hiciera una operación, mostrar el área y terminó. Con eso es nuestro proceso. Nuestro proceso que identificamos era hacer el cálculo y mostrar el resultado. Por lo tanto, ya determinamos que no necesitamos regresar un valor con la operación return. Aquí es un claro ejemplo de que muestra que es opcional el uso de return. Este siguiente código, bueno, regresemos al anterior y si hay alguna pregunta, y aquí les resuelvo la pregunta que tenían de si hay ejemplos válidos donde no se tenga que utilizar un return. Y aquí tenemos un ejemplo muy válido donde nosotros determinamos el objetivo de esa función. Y si nosotros hubiéramos determinado que la función fuera hacer el área y regresar el valor, sí hubiera sido necesario que regresara un valor con return. Pero en este caso no fue necesario porque no le pusimos esa regla. Entonces aquí se cumplió la regla y es muy utilizado. No sé si les quede dudas de cómo declaramos una variable, de cómo declaramos nuestros parámetros y de cómo hacemos operaciones dentro de nuestra variable, de nuestra función, perdón, y terminamos el ciclo. En la línea número 5, ahí termina nuestra función. Bueno, Claudio, mira, por ejemplo, hay una pregunta aquí curiosa que es que en la línea 3 utilizas var para área, pero no utilizas var para ancho y alto. ¿Por qué? En JavaScript no es necesario declarar en sí mismas las variables, como recordarán o se los habrán dicho. ¿Se los dijeron, Miguel? Sí, sí, pero en este caso están declaradas porque Bien. son los En este parámetros, ¿no? caso, en este caso, dentro de la función no es necesario que declares la variable como tal, como un objeto var, sino se coloca el nombre de la variable que vas a utilizar y en ese momento la estructura interna de JavaScript se encarga de generar nuestras estructuras, que serían nuestras cajas, para poder almacenar los datos que recibamos en esas llamadas. Entonces, no es necesario que nosotros declaremos dentro de la función el var para las variables o los parámetros. Claro, no, pero de todas formas los parámetros nunca en la vida se declaran. O sea, de hecho, el propio hecho de constatar en la cabecera de la función, que sería la línea uno, que vas a utilizar dos parámetros, eso en sí ya es una declaración de las variables ancho y alto, en este caso, que vamos a utilizar dentro de la función. O sea que, Sí, ya se encarga JavaScript de hacer ese trabajo. y los valores de inicialización de esas variables son los parámetros que enseguida veremos cómo se pasan. Había alguna pregunta que decía aquí, ¿cómo se pasan parámetros? Enseguida solo veremos, ¿vale? Sí, exacto. Eh, una pregunta, en la línea uno, mostrar área, la A la has puesto en mayúscula. Esto es una decisión eh, tuya, pero tiene que ser siempre así, colocar. Es una decisión mía, esa es una decisión que les puede ayudar a todos ustedes. Esto se le llama la edición de código como camel case, donde se pide o se solicita que ciertas estructuras, no necesariamente es la regla para todo y que los lenguajes de programación funcionen o no funcionen, sino que es un apoyo entre desarrolladores, una colaboración entre todos para poder determinar que cuando tengas un nombre de una función, utilices camel case, que es la primer letra de tu palabra, de tu función, debe de ser en minúscula. La segunda palabra, la segunda inicial de tu segunda palabra, la primera inicial de tu segunda palabra, debe de ser en mayúscula, así sucesivamente. La inicial de tu tercer palabra que esté dentro de tu nombre de función debería de ser en mayúscula. Esto ayuda para que precisamente podamos tener una mejor lectura de nuestros códigos. En este caso,
le es más fácil para todos ustedes identificar que a pesar de que las palabras están juntas, dice mostrar es la primera acción y a qué va a aplicar a la área. Entonces, ya les es más fácil a ustedes esta lectura. No quiere decir que sea la regla de función de JavaScript ni de ningún lenguaje. Ustedes podrían haber escrito el nombre todo en minúsculas y funciona correctamente. Sin embargo, se dificulta la lectura para ustedes y para todos los que estén trabajando con ustedes. Claro, el único detalle es que si tú cuando declaras la función utilizas mostrar área con la A mayúscula, cuando la invoques, que ahora veremos cómo invocar funciones, tendrás que invocarla de la misma manera que tú la declaraste, o sea, siempre respetar aquel nombre que le dimos y en JavaScript las mayúsculas y las minúsculas importan, no es lo mismo una A mayúscula que una A minúscula. Exactamente. Argumentos. Nos pregunta Margarita si podríamos incluir más de dos argumentos en una función. Sí, O podemos menos, le incluir, pregunto yo. pueden incluir desde cero parámetros o argumentos, desde cero hasta los que ustedes quieran o necesiten, obviamente. Eh, en este caso yo necesité dos, pero pude haber tenido una operación que no utilizo ningún parámetro o argumento para poderlo funcionar mi función. Entonces, los que ustedes necesiten. Obviamente no lleguen a exageraciones de 5000 porque, bueno, ya tendríamos que analizar más bien su función. Muy bien. Hay una pregunta aquí también que dice alert en sí ya regresa algo. Entonces esta función, por lo tanto, regresa algo a pesar de que no tiene el return. De sí, nos tendríamos que meter muchísimo, un poquito más a estructuras internas de los lenguajes y verlo. Pero sí, explícitamente como tal, no estamos regresándole a nuestra estructura de programación, no le estamos regresando nada. En sí, sí, obviamente alert regresa a un valor booleano. Ya les enseñaron booleanos, ¿verdad? Sí, lógico le llamamos. Perfecto. Entonces regresa un valor booleano con verdadero o falso si funciona o no funciona nuestro alert y de hecho lo vamos a ver en siguientes ejemplos. Exacto, yo creo que eso lo veremos más adelante un poquito mejor. Bueno, tenemos varias preguntas, pero no te quiero retener tanto para que podamos avanzar. Luego al final, si acaso nos quedamos un poquito y vamos viendo ahí qué es lo que Sí, nos ha quedado. exactamente. Este es el ejemplo que ya tenemos completo. En este caso, de la línea 1 a la línea 5 tenemos declarado, es muy importante que vean que son dos cosas muy diferentes. Una declaración es cómo nosotros construimos nuestra función y cómo la vamos a invocar o solicitar o que empiece a funcionar. Entonces, en la línea número 7, yo le estoy declarando en JavaScript que lo que quiero hacer es invocar nuestra función interna que se llama mostrar área. En este caso, nosotros determinamos que necesitamos dos argumentos o dos parámetros para esta función. En este caso es el 29 y el 45. Este tipo de funciones lo que va a hacer es, entonces va a tomar el 29, el 45, los va a multiplicar y nos va a mostrar una alerta donde se puede constatar el hecho de este código. Eh, Esto es muy importante que lo vean cómo se está compactando. Si se fijan, lo que estamos haciendo es que la línea 7, 8 y 9 estamos ahora repitiendo la invocación de nuestro código. Entonces, en lugar de tener tres veces copiado la operación 3 y 4, simplemente la empezamos a reutilizar y estamos optimizando código. Con esto estamos nosotros declarando, con esto, perdón, estamos haciendo una invocación de nuestras funciones. Es muy importante que aquí empiecen a ver la relación. Me voy a adelantar muchísimo hasta el punto casi final porque no sé cómo andemos de tiempo. Que ya me preocupé. Pero si se fijan, la línea número 4 y la línea número 7 tienen mucho, pero mucho parecido. Ustedes han estado invocando funciones desde que empezaron a programar en JavaScript. Empiezan a invocar la función de alert. Es una función interna de JavaScript.
Lo que nosotros acabamos de hacer es crear nuestra propia función y, e invocarla en nuestra propia conveniencia. En este caso pusimos la regla, son dos parámetros y son dos parámetros que se tienen que enviar y que nos deben de funcionar de tipo numérico, de tipo integer. Sin comillas, para ir declarando que son enteros o que son numéricos y que los vamos a utilizar para operaciones matemáticas. ¿Alguna duda de cómo invocar una forma sencilla nuestra función? ¿No? Eh, no, estoy aquí. Hacemos, mientras que a lo mejor les empieza a funcionar No hay dudas. vamos a hacer la comparativa. Esto les puede ayudar a mucho a ver cómo es que estamos haciendo. En la columna del lado izquierdo tenemos nuestro código optimizado y en la columna del lado derecho tenemos nuestro código como lo iniciamos. En la línea, aquí podrán ver que para principio nuestro código anterior teníamos 12 líneas de código. En simples operaciones gráficas de verlo, nosotros optimizamos hasta 9 líneas de código. Estos dos códigos que están aquí hacen exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Optimizamos procesos. Eliminamos que estemos repitiendo la línea 3 y 4, 7 y 8, 11 y 12 de la columna de la derecha. Con esto simplemente en la línea 1 a 5 lo estamos optimizando. Entonces imagínense si ustedes tuvieran que sacar la operación de 50 valores diferentes, estarían escribiendo 50 veces área es igual a alto por ancho y luego otra vez asignar los nuevos valores y volverlos a llamar. Imagínense, sería demasiado trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mejor si tenemos un proceso que es muy repetitivo en ciertas partes de código, pues simplemente lo que vamos a hacer es almacenarlo en una función y lo invocamos a nuestra conveniencia y el número de veces que nosotros queramos. Si queremos invocar nuestro código, nuestra función una vez, está bien. Si queremos invocarla 50,000 veces, está bien. Si queremos invocarla 1,000,000 de veces, está bien. Siempre va a funcionar de la misma manera en que nosotros la estemos programando. Muy bien. Perfecto. Si de momento no tenemos. Ahora organizo las preguntas, Claudio, y te comento. Pero bueno, hay otra cosa, eso, que hay uno de los consejos más importantes de lo que es la programación, que es no te repitas a ti mismo y las funciones permiten que no escribamos código repetido, que no solo es una cuestión de ahorrar tiempo y ahorrar líneas de códigos, porque ayuda a la legibilidad y a la mantenibilidad, a que el código sea mejor, más fácilmente mantenible. Y luego, pues en ahí Exactamente. adelante tiene otras mil utilidades. Sí, exactamente, porque a lo mejor ya te piden que ya no sea el cálculo del área normal, sino te dicen, ahora agrégale a todas las áreas, independientemente, agrégale un 5. ¿Por qué? No lo sé, pero tú agrégales un 5. Entonces, imagínense el mantenimiento de cambiarle a la línea 3, a la línea 7 y a la línea 11, estarles agregando un nuevo campo, cuando solamente comparamos contra un solo cambio en la línea número 3 de nuestro código optimizado. Entonces, es un gran avance, como bien comentas, no solamente por estética, repetición, sino simplemente también para mantenerlo. Pues Muy en lo bien. que generan las dudas, que créanme que tenemos muchísimo tiempo, los tipos de parámetros. Obviamente acabamos de ver un parámetro de tipo numérico, en el cual pues nosotros queremos realmente hacer una operación aritmética. Entonces tenemos otra función que tiene la función de saludar. Entonces se llama saluda y recibe en una sola variable, en un solo parámetro, recibe el valor que le vamos a asignar como nombre. Internamente nosotros vamos a decir que en una variable que se llama saludo vamos a poner el valor
de una cadena de texto que se llama hola, o que dice, perdón, que tiene el contenido de hola, espacio, y vamos a concatenar el contenido de nuestra variable que llegue a esa función. Y vamos a imprimir el saludo. Entonces, en la parte inferior, en la línea número 7, nosotros estamos haciendo la llamada de nuestra función, pero ya no solamente con un número, sino ahora le estamos mandando un valor de tipo cadena de texto. Este cadena de texto, obviamente JavaScript ya lo concatena y lo puede mostrar. Entonces, Juan es un valor de texto. Entonces, no es, se tiene que mandar encerrado entre comillas dobles o entre comillas sencillas, como lo han visto los manejos de cadenas. Y asimismo también nosotros nos podemos no solamente limitar a utilizar valores o datos concisos, es decir, el valor como tal en la llamada. En este caso están viendo el valor Juan en el que se está enviando a esa función. Nosotros también podemos hacer que nuestra función, cuando la invoquemos, le mandemos el valor de una variable. No quiere decir que le estemos mandando solamente el valor, sino ya vemos que nuestra variable tiene un valor y se lo mandamos. ¿Por qué? Porque puede ser necesario. Así como la función alert, que es nativa de JavaScript, nos sirve para eso. Entonces tenemos que saluda en la línea número 9 y 10, declaramos una variable que se llama nuevo nombre, es igual a Pedro, y esa variable se la mandamos a nuestra función. Entonces la función toma el valor contenido en esa variable y se lo aplica a nuestra declaración de nuestra función. Muy bien, Claudio. Tenemos algunas preguntas, pero prefiero dejarte. Sí, terminemos. Luego vamos a ver ejemplos de que devuelven parámetros. Sí, aquí está. Es que tengo alguna pregunta relacionada con la devolución de parámetros también y Sí, sí aquí que las está. considero importantes. Ujú. Sí, aquí está. Utilicemos el nombre, no cambié el nombre, pero recuerden, sería importante cambiarlo porque si no, no estamos cumpliendo con la función. Pero aquí en el uso de return es lo que estamos haciendo. En la línea número 1 a la 5 estamos declarando nuestra función que se llama mostrar área. Obviamente cambiamos la funcionalidad, recibimos alto y ancho, hacemos la operación y en la línea número 4 lo que estamos haciendo es poner la palabra reservada return y dejar el nombre de la variable que queremos retornar, que en este caso es área. En la línea número 7 lo que estamos haciendo es invocar nuestra función, pero ahora tiene una invocación importante. ¿Por qué? Porque está posterior o está en una asignación de una variable. La variable se llama resultado. En la línea número 7 declaramos una variable que se llama resultado y asignamos el valor resultante de la función mostrar área. Entonces en la línea 7 dice, esta es mi caja donde voy a almacenar el valor del resultado. Quiero que se ejecute este código que se llama mostrar área con estos valores. Yo, JavaScript, estoy esperando que la función me regrese un valor que yo voy a almacenar en mi caja que se llama resultado. Y esa es así como se tiene el retorno de valores. Y ya ustedes con el valor ya almacenado en resultado, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con ese valor, que en este caso volvimos a hacer un alert para que se mostrara ese dato. Entonces, con esto nosotros podemos utilizar nuestros códigos para mostrar, simplemente hacer algo o hacer algo y regresarlo. Y Muy bien, recordar que con la instrucción return finalizamos o damos por terminada nuestra función y termina toda la ejecución. correcto, Claudio. Nos preguntan si podría haber una función que devuelve varios valores, no solo uno, como en este caso. Por el momento, no se compliquen. Es que si lo digo, después me van a decir, es que no me dijiste que no era posible. Pero, bueno, no, estrictamente así una forma como tal, seria, y ahí enfocada en una estructura real, no pueden hacerlo. No podrían regresar un valor, varios valores al mismo tiempo. Pueden regresar varios
valores diferentes en diferentes situaciones. Solamente un valor se regresa. Obviamente, posiblemente van a ver la siguiente clase, que es ahorita mismo, y van a entender que posiblemente sí podrían regresar un dato utilizando otra estructura, pero es en una sola estructura. Es que no me quisiera meter a tu tema. Sí, 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 no, pero está claro. Tú puedes regresar una única variable o un único Exacto. valor. Lo que pasa es que puede ver, y lo veremos todavía, no solo en mi clase, sino en la siguiente también, o sea, mañana también veremos que hay estructuras de datos que transmiten varios valores, o sea, que puedes utilizar una de esas estructuras y entonces ya es la manera Regresar de valor. regresar varios valores. Bueno, bueno, vamos, ¿A la déjame siguiente? que termines porque Sí, enseguida sí, y pasemos a enseguida la vamos siguiente. a tener un turno para preguntas y finalizamos porque Sí, sí, llevamos un sí. poco más de tiempo. Mira, el último tema que veo más importante y más pesadito de hablar es el ámbito de las funciones. Ustedes van a empezar a ver que sus códigos van a empezar a crecer, 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 crecer y crecer. Entonces van a tener que empezar a combinar el uso de las variables, funciones, operaciones y situaciones. Aquí tengo un ejemplo para poder enseñarles el ámbito de una función. En la línea uno y 2 estoy declarando lo que es dos variables que se llama número uno y número 2. En la línea número 4 a 8 estoy declarando una función que se llama sumar. Pero si se fijan, esta función a la declaración no recibe ningún parámetro. Está programada para no recibir parámetros. Sin embargo, en su interior tiene una operación en la línea número 6 que dice que es var. Resultado es igual a número uno más número 2. Y las variables número uno y número 2 fueron declaradas, es muy importante que vean esto, fueron declaradas fuera de la función. No están entre las llavecitas de la 5 y la 8. Están completamente fuera. Sin embargo, yo puedo utilizarlas y regresar un valor. ¿Por qué? Porque son globales. En JavaScript y muchos lenguajes te permiten declarar variables globales para el flujo normal de todo tu programa y además te permiten que sean utilizadas por estructuras internas declaradas como funciones. ¿Qué es lo que va a regresar? Que en la operación número 10 valor es igual a sumar, la variable valor va a contener la suma de 5 más 23, que va a ser 28. Sí, 5 más 23. Déjenme lo pienso y creo que son 28. Puede que me equivoque porque hace mucho que no lo hago a mano. En fin, en la línea número 11, sí, es que bueno, esto de la tecnología afecta mucho. La línea número 11, aquí estamos haciendo el alert de la variable resultado. ¿Qué es lo que estoy indicándoles aquí? Que esto nos va a marcar un error porque nativamente no se ve que hay un error, pero va a haber formas que ustedes van a ver que hay un error. Y no va a regresar nada. ¿Por qué? Si yo quisiera tomar desde afuera mi variable llamada resultado, ¿la puedo utilizar? No. En JavaScript y en muchos lenguajes, y yo diría que en la mayoría de los lenguajes, no puedes acceder a una variable que está declarada dentro de una función de manera externa. Es decir, ustedes imagínense, están afuera de su casa, con su mano, ¿creen que van a poder meter la mano y sacar la silla sin tener que entrar por la puerta? Obviamente no. Ustedes tienen que imaginarse la forma en sacar esa silla. Pero aquí lo que estamos viendo es eso. Desde afuera no puedo obtener nada de lo que se haya hecho adentro. Y este es el ámbito de una función muy importante. Funciones pueden utilizar valores o variables declaradas afuera de manera global y desde afuera no puedes acceder a nada declarado dentro de una función. Es muy importante para que logren ir viendo el orden. Si ustedes quisieran tomar el valor de resultado, ¿qué es lo que hacen? Pues le toman return y así desde afuera ya pueden acceder a ese valor.
Muy bien. Ay, ay, Eh, ay. sí, Nos brincamos la todo, clave nos es... brincamos todo, porque sigo viendo mi relojito. Avanza un poquito, perdón. Rápido. Sí, venga. Rápido. Declaraciones. También ustedes pueden hacer que lo que estuvimos haciendo antes es que declarábamos la función arriba y la invocábamos abajo. Ustedes lo que pueden hacer es invocar una función arriba, o en la línea número uno, utilizar los valores regresados y puede que su función esté declarada hasta el final del código. Mientras que esté declarada en el ámbito o en el entorno de un solo archivo y ese archivo esté vivo en su lenguaje de programación, en JavaScript, lo pueden utilizar. No es regla que estén declaradas hasta arriba. Por recomendación, yo les diría que estén declaradas hasta arriba para que sepan que la posición de las funciones está hasta arriba, ahí están sus recursos y todo está hasta abajo. O si están hasta abajo, todas hasta abajo para que sepan que ahí tienen que ir a dar mantenimiento. Pero son reglas que van a poder utilizar. Me brinco rápidamente hasta otro tema, que son las APIs de JavaScript. Obviamente tenemos el lenguaje central y lo que nos va a permitir es trabajar alrededor de este lenguaje como nosotros estamos empezando a hacer nuestros pequeños programas. ¿Cuáles son las funciones que vamos a poder utilizar y que ya han estado utilizando ustedes? Son algunas pequeñas que es prom, alert, eval, todavía no la han utilizado, pero prom, o si ya lo utilizaron, Prom sí. prom, Y pero alert también. eval, Eval no, eval, Eval no. eval no, todavía no la han utilizado, pero prom y alert son esto. Son dos funciones nativas de JavaScript que les permiten hacer algo. Prom, que te permite hacer, o para qué está diseñada, para generar una interfaz donde el usuario puede ingresar un valor con un mensaje y un valor predeterminado, que puede ser nada o que puede ser un valor. El alert nos permite generar un cuadro de texto con una alerta sobre el navegador y mandar un mensaje. Y se cumple lo que nosotros tenemos. Eval lo que hace rápidamente, lo investigan después, pero lo que hace es evaluar una operación y hacerla. Es decir, aquí tengo las variables A y B que tienen un valor y le digo en la función eval que lo que quiero es que tome el valor de A y tome el valor de B y lo sume. Si se fijan, están encerrados en una cadena de texto. Esto quiere decir que la estructura interna de la función eval toma esa estructura de texto y la convierte y lo que hace es tomar las variables que están afuera de esa función, la suma o hace lo que nosotros tengamos indicado que haga y nos regresa un valor. Entonces aquí, si se van viendo y van tomando en cuenta, respetamos el ámbito, respetamos un valor, en la línea 9 y 10 nos va a marcar un error porque no están declaradas en ningún momento, está declarada las variables EE y FFF. Entonces no puede hacer nada, nos va a decir, yo no encuentro que exista una variable que se llame EE ni FF, entonces no te puedo regresar nada. Nos va a marcar ese error, ¿sale? Y rápido, ya casi termino, ya casi termino. Referencias, por favor, pues obviamente para más temas de JavaScript, eh, yo les recomiendo mucho, obviamente Desarrollo Web tiene completamente un canal exclusivo para hablar de JavaScript y todas estas particularidades de un lenguaje. También obviamente sigan tomando los cursos en Escuela IT, donde les podemos dar más explicación en el momento. Y esta es una duda que me surgió apenas, pero bueno, la mejor documentación de JavaScript la van a poder encontrar en Mozilla, que es el mayor promotor del uso de JavaScript. Obviamente hay muchas referencias, como la de desarrollo web, que es la que más me encanta a mí, y obviamente el que toman como mayor principio de referencias, pues está el de developer de Mozilla. Y ahora sí, dudas y preguntas y me regreso hasta acá. Gracias, me faltó la lámina de gracias. Muy bien. Oye, sí, Mozilla tiene una información fantástica y como referencia es genial.
En desarrollo web lo que tienes más manuales que te explican paso por paso y no es tan buena la referencia. Además, no siempre está la información actualizada, pero en Escuela IT cuando hacemos un curso, pues siempre toda esa información pues se entrega siempre actualizada hasta el día que se da la clase. Exacto. Bueno, pues sí, tenemos ahí varias dudas